Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos de la materia de historia mundial. En esta ocasión abordaremos la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre el capitalismo y el socialismo y el mundo actual. Comenzamos. Entre las causas por las cuales se dio la Segunda Guerra Mundial, de manera general hablaremos del nacionalismo exacerbado de algunas potencias como Alemania, el imperialismo que ya se estaba convirtiendo en una forma de dominio, el armamentismo de potencias como Japón, Estados Unidos, ¿sí? Y pues las alianzas que empezaron a crear con fines netamente militares. Otras causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial se pueden enumerar de la siguiente manera. El totalitarismo, que va a producir la militarización de algunos países europeos y las ambiciones expansionistas. La segunda es la formación de dos bandos. Por un lado, el del eje, formado por Alemania, Italia y Japón, y el de los aliados, integrado básicamente por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS. Otra de las causas fue el desconocimiento del llamado Tratado de Versalles por parte de Alemania, que le parecía pues que era algo injusto, y vamos a ver que el motivo que va a detonar el inicio de esta guerra y que no se nos debe de olvidar es la invasión de los nazis, ¿sí? En este caso de Alemania, a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Pues vamos a ver que en este lapso Alemania va a llevar a cabo la famosa Guerra Relámpago. Los principales acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial en orden cronológico son los siguientes. Primero, vamos a ver que en 1940 Hitler va a invadir el norte de Francia, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, Italia va a invadir y Grecia, ¿sí? Y pues en este mismo momento Charles de Gaulle va a promover la resistencia francesa desde Londres. En el año de 1941 vamos a ver que Roosevelt y Churchill van a firmar la llamada Carta del Atlántico, en la cual van a mostrar su apoyo, el apoyo de su país, que es Estados Unidos, a Inglaterra. Luego vamos a tener la Operación Barbarroja, que va a hablar acerca de los fracasos de Alemania en Inglaterra y de la URSS. Es decir, que en su intento de invadir la URSS, Alemania no lo logra, y a esta operación se le llama la Operación Barbarroja. Hemos de decir que esto va a ser sumamente importante para el fracaso de Alemania. Después vamos a tener el ataque sorpresivo de la aviación nipona, o sea, los japoneses, contra la base militar estadounidense en Pearl Harbor. A partir de este ataque, Estados Unidos va a declarar la guerra contra el eje, formado por Alemania, Italia y Japón. En 1942 se va a dar la famosa batalla de Midway, donde Estados Unidos va a derrotar a Japón. En el 43 se va a dar la famosa conferencia de la Casa Blanca, en la cual Estados Unidos e Inglaterra van a diseñar su ofensiva contra Alemania. En 1944, el día D, o también llamado el desembarco de Normandía, no se nos olvide, vamos a ver que va a ser el intento para liberar a Francia de la ocupación alemana. En ese mismo momento, la URSS va a atacar a Alemania y va a iniciar el sitio de Berlín.
En el año de 1945, ya casi terminándose pues obviamente la guerra, se da la famosa conferencia de Yalta, en la cual se va a dar entre Stalin, Churchill y Roosevelt para pactar el final de la guerra. Se va a tomar la decisión con esta de dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación para Inglaterra, Francia y Estados Unidos y la URSS. También se va a tomar el acuerdo para dividir a Corea en 2 zonas, ¿sí? Una para Estados Unidos y otra para la URSS. Tras la muerte de Roosevelt, Harry Truman va a asumir la presidencia de Estados Unidos y mientras tanto en Italia la rebelión partisana va a ejecutar a Mussolini. Hitler y otros generales, mientras tanto, al ver que habían sido derrotados, se suicidaron, ¿sí? Y vamos a ver que ante la negativa de Japón por rendirse, Estados Unidos va a decidir lanzar un ataque nuclear sobre Hiroshima y otro sobre Nagasaki el 6 y 9 de agosto respectivamente, ¿sí? Lo que va a ocasionar la rendición de Japón. En este momento se va a terminar la Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1945. Si nosotros hacemos una cronología de los acontecimientos, pues bueno, ya lo saben, el primer acontecimiento importante es la invasión de Hitler a Polonia, después es la toma de los alemanes a París, posteriormente es el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, que va a causar el descontento en Estados Unidos, la famosa conferencia de Yalta, en donde se pacta el final de la guerra. Después, pues vamos a ver el desembarco de la región de Normandía, ¿sí? En donde se va a liberar a Francia de la ocupación alemana. Después vamos a tener la conferencia de San Francisco y va a culminar con la bomba a Hiroshima y Nagasaki, que va a ser la culminación de esta guerra. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? Entre las consecuencias está el reacomodo político y económico de diversos países en distintos contextos geográficos. Otro es la descolonización de Asia y África, que va a ser promovida por la conferencia de Bandung, y la fragmentación de Europa en 2 áreas, ¿sí? El oriente bajo el dominio soviético y el occidente predominantemente capitalista. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el siguiente tema está relacionado con este fragmento. Otra consecuencia va a ser la ocupación de los países vencidos, como Alemania, que va a ser dividida en 4 zonas de ocupación para los países vencedores, lo cual va a provocar un conflicto entre el capitalismo y el socialismo, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que más o menos en el año de 1945 a 1991 se va a desarrollar una fuerte rivalidad económica, política e ideológica entre el bloque capitalista y socialista, los cuales van a estar representados por Estados Unidos en el bloque capitalista y la URSS en el bloque socialista. Estos países se van a disputar la hegemonía y van a crear un mundo bipolar. A este enfrentamiento se le va a llamar Guerra Fría. La Guerra Fría se puede definir como el enfrentamiento entre las potencias capitalistas, Estados Unidos, y socialistas, la URSS, en todos los órdenes de la vida, político, económico, social, pero que nunca va a llegar a un enfrentamiento militar directo, o sea, otra guerra.
vamos a ver que entre las características está un mundo bipolar y la amenaza nuclear por parte de Estados y la URSS. Son las características distintivas de este conflicto, el cual se va a originar al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando pues obviamente los aliados van a aplicar los acuerdos de la Conferencia de Yalta. El conflicto real fue por el desacuerdo entre Estados Unidos y la URSS acerca de la política que implementaría en la zona. Esto hizo que rompieran relaciones diplomáticas, ¿sí? Y van a dividir Europa en socialismo y capitalismo. Al no llegar a un acuerdo, estos países, pues como les digo, rompen sus relaciones, ¿sí? Y así como lo declaró Winston Churchill acerca de la existencia de una cortina de hierro que va a dividir a Europa en dos partes, la Europa occidental y la Europa oriental. Bueno, aquí el siguiente cuadro va a mostrar las principales características de este conflicto. Primero, pues bueno, vemos de un lado las características del capitalismo y otro del socialismo. El capitalista, pues ya lo sabemos, se da en Estados Unidos y gobierna la parte occidental. Vamos a ver que en el plano ideológico está la doctrina Truman, ¿sí? Que sustenta la libertad económica, ¿sí? Se propone impedir el comunismo en la Europa occidental. Mientras que en el socialismo está el Cominform, que es una dictadura socialista en donde quien manda es el proletariado. Después, como estrategia económica, vamos a tener en el bando capitalista el Plan Marshall, que va a ser un programa o una estrategia, ¿sí? Que va a hacer Estados Unidos para la recuperación de Europa Occidental. Obviamente, base para el mercado común europeo. Mientras tanto, la estrategia económica de el eje socialista, vamos a ver que va a utilizar el Comecon, ¿sí? Que va a ser un comité de mutua asistencia entre las naciones comunistas y que pues, va a consistir en ayudarse entre sí. La estrategia política militar que van a utilizar los estadounidenses se va a llamar la OTAN, que va a ser un bloque armado defensivo militar que va a luchar contra la expansión, pues obviamente socialista. Mientras los del socialismo van a utilizar el Pacto de Varsovia, que va a ser una alianza militar entre países socialistas de Europa del Este, con liderazgo de la URSS. Una característica muy importante que tienen es en el capitalismo, pues la ayuda económica de Estados Unidos a Europa, y en el socialismo, que básicamente gira alrededor de la creación de un organismo de defensa contra el imperialismo de Estados Unidos. Como ven, era la lucha entre la URSS y Estados Unidos. Los acontecimientos más sobresalientes durante la Guerra Fría fueron que durante esta época no son propiamente de Estados Unidos y de la URSS, sino que se dieron en el mundo. Por ejemplo, fue la creación del Estado de Israel, ¿sí? Que se da en 1947. También otro hecho importante es la proclamación de la República Popular de China, con el líder de la Revolución China, Mao Zedong. Otro acontecimiento importante es la Revolución Cubana, ¿sí? Por Fidel Castro. También vamos a tener la división de Alemania con la famosa construcción del Muro de Berlín. Luego vamos a tener la crisis de los misiles, que también se va a dar en
Cuba, en la cual se va a llevar a cabo debido al desembarco de armamento en Cuba que va a llegar, que va a incluir proyectiles, cohetes y botes patrulla, que va a provocar esta crisis. También vamos a tener la caída de Salvador Allende en Chile en el año de 1973 y la revolución sandinista de Nicaragua en 1979. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la lucha de liberación nacional en Asia y en África. Es decir, pues vamos a ver qué consecuencias tuvo esta guerra mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a ver que representó también el inicio de una etapa de descolonización en muchas regiones de Asia y África. La conferencia de Bandung promovió los movimientos de liberación de dichos continentes que, como les dije, son Asia y África. Entre estas independencias sobresalen las de dos países africanos que son el Congo, Argelia y se va a unir también a finales en Libia. En el caso del Congo va a luchar por su independencia y por los derechos laborales, ¿sí? A través de un movimiento de unidad nacional. Por otro lado, Argelia lo va a hacer por medio del Frente de Liberación Nacional. En el caso de Sudáfrica, que vamos a ver que es otro país que también va a liberarse, Inglaterra va a implementar una política de segregación racial hacia la población negra llamado como el apartheid. O la separación entre blancos y negros. Nelson Mandela va a sobresalir como uno de los principales opositores de esta política del apartheid, ¿sí? Que pues obviamente a través de su Congreso Nacional Africano, y por esto va a ser acusado de rebelde y encarcelado para después convertirse en el primer presidente afrodescendiente en Sudáfrica. Vamos a ver el conflicto árabe-israelí. Desde su creación, vamos a ver que Israel va a ser rechazado por los demás países árabes, quienes van a reprobar la expulsión violenta de los palestinos, por lo que la región se va a transformar en un foco de una enorme tensión. Este conflicto pues también se ubica en el periodo de la Guerra Fría. Israel era un importante aliado de Estados Unidos, y mientras que pues obviamente muchos países árabes empezaron un acercamiento con la URSS. En 1964 se va a crear la Organización para la Liberación de Palestina, es decir, la OLP, con la dirección de su líder Yasser Arafat, quien tenía como objetivo la creación de un Estado nacional palestino y la lucha contra Israel, conflicto que hasta nuestros días sigue vigente. Pues vamos a ver que en cuestión a la República Popular de China, va a haber varios, el 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China en Nankín, y con ella vamos a ver que se va a designar al Partido Comunista Chino como el partido del Estado. También va a buscar construir un modelo de economía autosuficiente, ¿sí? Y bueno, pues obviamente este hecho va a tener como objetivo impulsar la reforma agraria, monetaria y la reeducación del pueblo. En cuestión a las revoluciones, pues destaca la Revolución China, cuyo personaje importante es Chiang Kai-shek, la independencia de la India, que fue una lucha pacifista con
el personaje de Mahatma Gandhi, la Revolución Cubana con Fidel Castro y Ernesto Guevara. Y pues otro acontecimiento muy importante que va a ser la desintegración finalmente de la URSS, ¿sí? Bueno, que en este acontecimiento va a haber dos personajes muy importantes que son Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin. Vamos a ver que durante esta época, pues la URSS va a vivir sumida en una crisis, pues se puede decir tremenda, y por esta situación vamos a ver que Mikhail Gorbachev va a crear dos políticas. Una es la perestroika y otra es el glasnost. La perestroika va a ser una política que va a permitir la apertura económica, ¿sí? Pues a otros países que se les tenía cerrado, y eso pues va a ayudar a que empiecen a circular el capital. Y el glasnost va a ser una política que no nada más va a ser económica, sino va a ser una apertura política y también va a permitir que se pluralicen los partidos, ¿sí? Boris Yeltsin va a ser el protagonista de la disolución de la URSS para fundar finalmente la Comunidad de Estados Independientes. Vamos a terminar este tema con una cronología en la cual, pues bueno, primero se da la independencia de India con el líder Mahatma Gandhi, el líder pacifista, la famosa Guerra de Corea, la construcción del muro de Berlín, la guerra de Vietnam, luego el conflicto árabe-israelí y termina con la revolución sandinista en Nicaragua. El mundo actual. Vamos a ver cómo el mundo se empezó a gestionar después de la caída del bloque soviético. Recuerden que estaba el muro de Berlín, estaban los dos ejes, el occidental y el oriental, ¿sí? Y bueno, pues vamos a comenzar. Debido al estancamiento que va a haber en la URSS, va a iniciar, como les dije, un proceso de crisis y va a motivar una tendencia separatista en el interior de esta federación, y esto va a comenzar la aceleración de la caída del socialismo. Los momentos claves del derrumbe de este bloque socialista, ¿sí?, son la perestroika, que como dijimos que era un programa político, un programa económico que va a buscar una reforma económica, ¿sí? Y pues obviamente va a acelerar la caída de la URSS. El glasnost, que va a ser otro programa, pero ahora político, que va a abrir la pluralidad partidista y va a permitir la libertad de expresión. Entre otras cosas, pues está con esto la liberación de la economía, con la perestroika, una tendencia separatista con la construcción de diversos estados socialistas, y pues esto se va con la caída del socialismo y la desintegración obviamente de la URSS. La Guerra Fría va a llegar a su fin. La guerra del Golfo Pérsico, se habla de que en agosto de 1990 Irak va a invadir la franja fronteriza de Kuwait, reclamando como propio ese territorio rico en petróleo. Y el gobierno de Estados Unidos va a integrar una coalición de países, Inglaterra, Francia, Arabia Saudita, que la ONU apoyó con el objetivo de obligar a Irak a desocupar el territorio de Kuwait. Es decir, la causa por la que Estados Unidos invadió Irak con la llamada Guerra del Golfo Pérsico fue el petróleo. Globalización. Por globalización se debe comprender
el fenómeno de interdependencia de las economías mundiales tendientes a una mayor comunicación y un mayor conocimiento e intercambio de los procesos culturales, económicos, políticos y sociales del mundo. Su tendencia, pues, es el desarrollo capitalista que busca acelerar las economías nacionales, o sea, mejorar la economía de los países. Pues en la actualidad, pues vamos a ver que algunas de las, ¿cómo se puede decir?, de los beneficios que trajo la globalización son los siguientes. El comercio, es decir, que va a facilitar el comercio mundial al abrirse los mercados. Los países van a estar desarrollados, ¿sí? Principalmente porque es promovida por ellos. Y pues vamos a ver que también otra característica que tiene es que esta ha sido acompañada de muchas crisis económicas, porque pues al haber tantos países involucrados, pues no nada más se va a afectar a uno, sino a varios. En cuestión a otras características, tenemos que en la globalización se va a dar la formación de diferentes bloques comerciales, ¿sí? Unidos por tratados de libre comercio. Va a permitir la homogeneidad en la cultura, o sea, todo el mundo va a compartir muchas cosas, pero también va a permitir avances científicos, avances tecnológicos, ¿sí? La apertura comercial va a ser tremenda y eso va a ayudar a crecer. Y bueno, vamos a ver que en la actualidad existen varios organismos que son los promotores de la globalización. Entre ellos son el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo que se encarga de sostener la estabilidad del sistema de pagos internacionales y el tipo de cambio de una moneda a otra. El Banco Mundial, que ahorita vamos a platicar de él, y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Mundial es un organismo que se va a encargar de la asistencia financiera y técnica para apoyar a países subdesarrollados y pues el fin primordial es erradicar la pobreza mediante préstamos a países subdesarrollados a muy bajos intereses, con la finalidad de impulsar su economía. Vamos a ver que en el siglo XX las guerras mundiales van a significar una competencia armamentista ligada a una carrera científica y tecnológica, ¿sí? Que va a estar vinculada a las exigencias y necesidades que las grandes potencias van a atender en el contexto de la Guerra Fría. Vamos a ver que va a haber diferentes áreas de investigación, ¿sí? que van a estar surgiendo, como por ejemplo en ingeniería genética vamos a tener la manipulación del mapa genético en la búsqueda de, por ejemplo, los granos modificados o en la búsqueda del genoma para buscar soluciones a enfermedades como cáncer, diabetes, SIDA, etc. En cuestión a telecomunicaciones, vamos a ver que la informática en la computación y el desarrollo de las telecomunicaciones van a girar actualmente a la transmisión de ondas vía satélites, de las que depende la telefonía celular y el Internet. Luego vamos a tener el desarrollo industrial de la microtecnología, o mejor conocida como la nanotecnología, que es la ciencia que interviene en el diseño, producción, manipulación y empleo de estructuras pequeñísimas, milimétricas. Y la robótica, ¿sí? Que es una rama de la tecnología
que además de facilitar el trabajo humano, va a encargarse de diseñar, construir máquinas capaces de desarrollar tareas relacionadas por humanos o con humanos. Otros descubrimientos del siglo XX, pues vamos a tener aquí el descubrimiento de la famosa teoría cuántica por Max Planck, de la penicilina, que va a ayudar a salvar muchas vidas, por el doctor Alexander Fleming, el famoso Nikola Tesla con la corriente alterna, Roberto Bunsen y su mechero de Bunsen o de gas, Wilbur y Orville Wright con la creación del aeroplano y Cornelius Revel con el submarino. Uno de los acontecimientos más importantes es la carrera espacial, que entre las grandes potencias va a iniciar con la URSS, donde van a colocar el primer ser humano en el espacio exterior, pero fue Estados Unidos quien puso el primer ser humano en la Tierra, en la Luna, llamado Neil Armstrong en 1969. Gracias.